Solía viajar mucho por trabajo. No era algo emocionante ni glamoroso, solo capacitaciones, reuniones largas y trayectos interminables por carretera. Por eso, nunca me molesté en gastar dinero en hoteles caros. Para mí, un hotel solo era un lugar donde dormir, ducharme y seguir con mi vida al día siguiente. Jamás me había pasado nada extraño en uno. Nunca escuché ruidos raros. Nunca sentí que alguien me observaba. Nunca tuve una mala experiencia. Eso hizo que bajara la guardia por completo. Todo cambió durante un viaje a una pequeña ciudad de Pensilvania, a la que fui para un evento de entrenamiento de solo 2 días. Llegué ya entrada la noche. El hotel era viejo, pero parecía funcional. El lobby era pequeño, con una alfombra roja gastada y oscura, de esas que parecen absorber la luz. Olía antiguo, no sucio, pero sí a algo guardado durante demasiado tiempo. El olor me recordó de inmediato a la casa de mi abuela. La mujer de recepción apenas habló conmigo, me entregó la llave, me dijo el número de habitación y volvió a mirar su computadora. Subí al tercer piso. El pasillo estaba inquietantemente silencioso. No se escuchaban televisiones, ni pasos, ni puertas cerrándose. Solo el zumbido bajo de las luces del techo. Fue ahí cuando sentí por primera vez algo raro, como si el lugar estuviera vacío, pero no del todo. Mi habitación era normal, nada destacable, una cama pequeña, un escritorio, una silla, un baño estrecho. Dejé mi bolso sobre la cama, encendí la televisión y me duché para quitarme el cansancio del viaje. Después de un rato, viendo cualquier cosa sin prestar atención, apagué la luz y traté de dormir. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté de golpe por un sonido suave, casi imperceptible, como si algo se deslizara lentamente por el suelo. Al principio pensé que era el hielo de una máquina cercana, o algún ruido del pasillo. Estaba medio dormido y no quería levantarme, pero el sonido volvió. Esta vez fue más claro, más cercano, venía de la puerta. Encendí la lámpara de la mesa de noche y miré fijamente hacia allí. Algo pequeño y blanco sobresalía por debajo de la puerta. Me quedé quieto unos segundos, tratando de entender qué estaba viendo. Me levanté despacio y lo recogí. Era una hoja de papel doblada. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un mensaje escrito a mano, con una letra desordenada, irregular, como si quien lo hubiera escrito estuviera nervioso, o no estuviera del todo bien. Decía solo unas pocas palabras. Decía que alguien me estaba observando desde dentro del hotel. Sentí como el corazón me empezó a latir con fuerza. Miré la puerta, luego el pasillo a través de la mirilla. No vi a nadie, no escuché pasos alejándose. El silencio era total. Cerré la puerta con seguro y también coloqué la cadena. Me senté en la cama con la espalda contra la pared, dejando la lámpara encendida. Ya no tenía sueño. Pasaron unos 20 minutos, tal vez más. Cada segundo se sentía eterno. Entonces lo escuché otra vez, el mismo sonido suave, deslizándose lentamente por el suelo. Miré fijamente la parte inferior de la puerta y vi como otro papel se deslizaba hacia el interior de la habitación, empujado con una lentitud inquietante, como si la persona quisiera que yo lo escuchara. Lo recogí. La segunda nota decía algo peor. Decía que esa persona había estado dentro de mi habitación más temprano ese mismo día, antes de que yo llegara, y que le gustaba observar a la gente dormir en ese hotel. La letra era aún más temblorosa que la primera. El miedo me golpeó de lleno. No era una broma cualquiera, era demasiado específico, demasiado personal. Revisé toda la habitación. Miré debajo de la cama, dentro del armario, detrás de la cortina del baño. Todo estaba vacío. Aún así, sentía que alguien había estado ahí, como si el aire mismo guardara una presencia. Pensé en llamar a recepción, pero eran más de las 2 de la madrugada, y una idea horrible se me cruzó por la cabeza. ¿Y si quien dejaba las notas trabajaba en el hotel? Me senté otra vez en la cama, escuchando cada pequeño sonido, el aire acondicionado, las tuberías, todo me hacía saltar. Me dije que si aparecía una tercera nota, no lo pensaría más. Saldría de la habitación inmediatamente. El silencio regresó por un largo rato, tanto que empecé a relajarme,
creyendo que tal vez todo había sido una broma de mal gusto. Entonces, el sonido volvió. Esta vez fue más lento que nunca. El papel se deslizó con una paciencia aterradora. La tercera nota decía algo completamente distinto. Decía que la persona ya estaba dentro de la habitación conmigo. Otra vez, sentí que me faltaba el aire. Miré alrededor. Giré lentamente sobre mí mismo, esperando ver a alguien en una esquina, detrás de la cortina, junto al armario. Nada, pero el miedo no desaparecía. Tomé mi bolso sin pensarlo más. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Abrí la puerta. Salí y la cerré de golpe detrás de mí. Corrí por el pasillo, intentando no hacer ruido, pero queriendo huir lo más rápido posible. Al llegar a las escaleras, miré hacia atrás una sola vez. Al fondo del pasillo, cerca de la última habitación, creí ver una sombra retrocediendo lentamente, ocultándose fuera de mi vista. Bajé corriendo a recepción. El empleado nocturno parecía confundido cuando le conté todo. Dijo que casi no había huéspedes en ese piso. Me ofreció cambiarme de habitación o dejarme ir sin cargos. Le pedí que revisara mi habitación conmigo. Cuando entramos, todo parecía normal, excepto la cerradura de la ventana. Estaba rota, claramente forzada. Salí de ese hotel esa misma noche y conduje hasta otro a más de 20 minutos de distancia. Apenas dormí. Al día siguiente, llamé al hotel. Dijeron que no encontraron nada extraño, que las cámaras no mostraron a nadie, pero yo no les creí. Nunca volví a ese lugar. Y todavía hoy, lo que más me atormenta no son las notas, sino la tercera. En ese momento de mi vida trabajaba turnos nocturnos para una pequeña empresa de entregas. Dormía de día y vivía de noche, así que cuando tenía un fin de semana libre, solía hacer viajes cortos en solitario solo para despejarme un poco de la rutina. En uno de esos viajes decidí quedarme en un hotel barato en Nueva Jersey, principalmente porque estaba cerca de una ruta de senderismo que quería recorrer al día siguiente. El hotel no se veía terrible, pero sí viejo. Tenía ese olor a edificio antiguo que nunca se va del todo. Cuando hice el check-in, todavía era temprano en la noche. La mujer de recepción me dijo algo que en ese momento no me pareció importante, que el personal de limpieza ya había terminado por esa noche y que todas las habitaciones estaban listas. Mi habitación estaba en el segundo piso. Mientras caminaba por el pasillo, noté que las luces parpadeaban levemente. No escuché voces, ni televisiones, ni pasos. Era como si yo fuera el único huésped del lugar. Al entrar a la habitación, todo parecía limpio a simple vista. Las sábanas estaban perfectamente acomodadas, pero el cojín de una silla estaba un poco torcido. Lo acomodé sin pensarlo y encendí el televisor. Comí algo, me duché y me metí a la cama. El cuarto tenía un rincón oscuro cerca del armario. Cada vez que giraba la cabeza, sentía como si algo estuviera ahí, observándome desde ese punto. Me repetí que solo era cansancio. Eventualmente me quedé dormido. Me desperté pasada la medianoche por un sonido muy suave. Al principio pensé que lo estaba imaginando. Sonaba como algo rozando la alfombra lentamente. Abrí los ojos y escuché con atención. Entonces lo oí claramente: respiración. No era la mía, venía desde el área del armario. Me quedé completamente inmóvil. La respiración era lenta, pesada, como si alguien estuviera intentando no hacer ruido, pero no lo lograra del todo. Quise convencerme de que era el aire acondicionado, pero sabía que no lo era. El aparato estaba del otro lado de la habitación y hacía un sonido totalmente distinto. Poco a poco, reuní el valor para incorporarme. En cuanto me senté en la cama, la respiración se detuvo de inmediato. Eso fue lo peor, porque significaba que sabía que yo estaba despierto. Miré hacia el armario. Al principio no noté nada extraño, hasta que mi vista se acostumbró a la oscuridad. Entonces lo vi. La puerta del armario estaba parcialmente cerrada. Yo sabía con total certeza que la había dejado completamente abierta antes de acostarme. Sentí un nudo en el estómago. Durante varios segundos no pasó nada. El silencio era tan pesado que me dolían los oídos. Finalmente, decidí levantarme,
pero no avancé hacia el armario. Caminé lentamente hacia la puerta de salida, sin dejar de mirarlo. Abrí la puerta y salí al pasillo. Estaba vacío, más silencioso que antes. Bajé a recepción. No había nadie. El teléfono del mostrador estaba sonando, insistente, pero nadie respondía. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer, sin querer volver solo a la habitación. Después de unos minutos, la mujer de recepción salió de una puerta trasera, visiblemente cansada. Le dije que alguien había estado en mi habitación. Ella frunció el ceño y me aseguró que no había personal de limpieza esa noche. Dijo que podía acompañarme a revisar o cambiarme de habitación. Subimos juntos. Cuando entramos, todo parecía normal. El armario estaba completamente abierto. El cojín de la silla estaba perfectamente acomodado. Nada fuera de lugar. Revisó debajo de la cama, el baño, detrás de las cortinas. No encontró nada. Me sugirió, con un tono demasiado calmado, que tal vez había tenido una pesadilla. Me sentí avergonzado, pero también inseguro. Aún así, acepté cambiar de habitación. Me dio una nueva llave para un cuarto más adelante en el pasillo. Entré, revisé cada rincón 2 veces y cerré la puerta con seguro. Me acosté, pero no podía dormir. Cada pequeño ruido me hacía tensar el cuerpo. Pasó más de 1 hora. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, escuché algo que me heló la sangre, el sonido de un carrito de limpieza avanzando lentamente por el pasillo. Las ruedas chirriaban suavemente. Eso no tenía sentido. Era demasiado tarde y ella misma había dicho que no había personal trabajando. El carrito se detuvo justo frente a mi puerta. Contuve la respiración. Entonces lo escuché. Respiración. La misma respiración lenta y pesada que había oído dentro del armario. Esta vez estaba justo del otro lado de la puerta. No se escucharon golpes normales. En lugar de eso, algo presionó la puerta suavemente, como si alguien estuviera pasando la palma de su mano por la superficie, sintiendo el lugar. No me moví, no respiré. Después de lo que se sintió como una eternidad, la respiración se detuvo. Las ruedas del carrito chirriaron otra vez, alejándose lentamente por el pasillo. Esperé varios minutos antes de levantarme y mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío, el carrito había desaparecido. Pasé el resto de la noche despierto, con una silla trabando la puerta. Al amanecer bajé a recepción para irme. La mujer ya no estaba. Había un hombre distinto. Le conté todo lo ocurrido. Me miró con una expresión extraña y me dijo algo que aún me persigue. Me explicó que no tenían personal de limpieza nocturno desde hacía más de 1 semana, que una mujer que trabajaba en ese turno simplemente dejó de presentarse. Le pregunté si esa persona tenía llaves de las habitaciones. Me dijo que sí. Me fui de inmediato. Todavía hoy pienso en lo que la recepcionista me dijo la noche anterior, que la limpieza ya había pasado por todas las habitaciones. Y sigo convencido de algo. Alguien había estado escondido en esa habitación antes de que yo llegara, y nunca se fue. Antes de esa noche, nunca había pensado que un hotel pudiera ser realmente peligroso. Solía viajar mucho por trabajo y siempre me hospedaba en hoteles baratos pero decentes. Nunca había tenido problemas, ni siquiera ruidos extraños. Pero todo cambió en un viaje a un pequeño pueblo de Pensilvania por un curso de capacitación. Llegué a un hotel que a simple vista parecía normal. El vestíbulo era pequeño, con alfombra roja vieja y un olor extraño que me recordó a la casa de mi abuela. La recepcionista me entregó la llave y subí a la 3.ª planta. El pasillo estaba silencioso, casi demasiado. Todo parecía vacío, como si las habitaciones fueran fantasmas. Mi cuarto era pequeño, con una cama, un escritorio y un baño. Dejé la maleta en la cama, encendí la televisión y traté de relajarme después de horas de viaje. Me duché, vi un poco la tele y finalmente me acosté. Pasaron algunas horas cuando me desperté de golpe. Escuché algo deslizándose en el piso. Al principio pensé que era la máquina de hielo o algún ruido del pasillo, pero el sonido se acercaba a mi puerta. Encendí la lámpara y miré hacia abajo. Había algo blanco asomando por debajo de la puerta, un pedazo de papel doblado. Lo recogí y lo abrí. Estaba escrito a mano, con letra irregular y temblorosa. Solo unas pocas palabras: te estoy observando desde dentro del hotel.
mi corazón se aceleró. ¿Quién habría escrito eso? Nadie estaba caminando por el pasillo, todo estaba en silencio. Me quedé inmóvil, sin saber si abrir la puerta o quedarme dentro. Finalmente aseguré la cadena y me senté contra la pared de la cama, manteniendo la lámpara encendida. 20 minutos después, escuché el deslizamiento otra vez. Esta vez, la nota fue empujada suavemente bajo la puerta. La segunda nota era aún más extraña. Decía que alguien había estado dentro de mi habitación antes de que llegara y que les gustaba observar a los huéspedes mientras dormían. La letra era aún más temblorosa que la primera. Sentí un miedo profundo. Revisé todo, debajo de la cama, el armario, detrás de la cortina de la ducha. Nada. Estaba solo. Aún así, la idea de que alguien hubiera estado dentro de mi habitación me hizo sentir vulnerable. Esperé, escuchando cada sonido. Cada pequeño ruido, el aire acondicionado, los caños, me hacía sobresaltar. Me prometí que si llegaba una tercera nota, saldría de la habitación de inmediato. Pasó un largo silencio antes de que el sonido regresara. Esta vez, la tercera nota se deslizó lentamente, como queriendo que la escuchara. El mensaje era peor que los anteriores. Decía que la persona estaba nuevamente dentro de la habitación. Mi respiración se detuvo. Miré cada rincón. Todo estaba vacío. Pero mi intuición gritaba que algo estaba mal. Agarré mi maleta y fui hacia la puerta. Miré por la mirilla, el pasillo estaba vacío. Abrí la puerta, encendí las luces del pasillo y salí corriendo, bajando las escaleras hacia la recepción. Un nuevo empleado estaba en el mostrador. Le conté lo sucedido y parecía confundido. Me dijo que solo había 3 huéspedes más en mi piso y que ninguno había salido de sus habitaciones. Me ofreció cambiarme de cuarto o irme del hotel. Decidí irme y buscar otro lugar donde dormir, aunque ya eran más de las 3 de la mañana. Antes de irme, le pedí que revisara mi habitación. Usando la llave maestra, subió conmigo. Todo parecía normal. Salvo la cerradura de la ventana, que estaba rota recientemente. Me marché inmediatamente. Conduje 20 minutos hasta otro hotel y apenas pude dormir. A la mañana siguiente llamé al primer hotel. Me dijeron que no habían encontrado nada extraño. Ningún huésped había reportado nada y las cámaras no mostraban a nadie cerca de mi habitación. Todo parecía un malentendido. Pero yo sabía que no lo era. Todavía recuerdo la sensación de que alguien estaba justo afuera de mi puerta. Y la última nota, diciendo que alguien estaba de nuevo dentro de la habitación. Eso nunca tuvo sentido. Pero la ventana rota lo confirmaba. Alguien había estado entrando y saliendo antes de que yo me diera cuenta. Nunca volví a ese hotel. Cada vez que pienso en esas notas y en la ventana rota, siento ese miedo punzante, como si la persona pudiera haber estado observándome incluso mientras dormía.